Muy buenos días, queridos amigos y amigas. En este día martes de la 29ª semana del tiempo ordinario, la liturgia de la palabra nos ofrece de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos 12 y del 15b al 21. El Salmo 39. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos 35 al 38. Nos dice el apóstol San Pablo: Hermanos, así pues, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y con el pecado la muerte. Y como todos los hombres pecaron, a todos llegó la muerte. Porque si por el pecado, por el delito de uno solo todos murieron, mucho más la gracia de Dios hecha don gratuito en otro hombre, Jesucristo, se ha derramado abundantemente sobre todos. Y si por el delito de uno solo la muerte inauguró su reinado universal, mucho más la obra de uno solo, Jesucristo, vivirán y reinarán los que reciben en abundancia la gracia y el don de la salvación. Por tanto, así como por el delito de uno solo la condenación alcanzó a todos los hombres, así también la fidelidad de uno solo es para todos los hombres fuentes de salvación y de vida. Y como por la desobediencia de uno solo todos fueron hechos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos recibirán la salvación. En cuanto a la ley, su presencia sirvió para que se multiplicara el delito, pero cuanto más se multiplicó el pecado, más abundó la gracia. De modo que si el pecado trajo el reinado de la muerte, también la gracia reinará y nos obtendrá por medio de nuestro Señor Jesucristo la salvación que lleva la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entramos hoy de lleno, casi que sumergiéndonos en estos textos un poco difíciles de comprender, donde Pablo habla y nos remite al origen, al primer hombre, a Adán, el hombre que ha pecado, que ha desobedecido y ha dejado que entrara la muerte en la vida de la humanidad. Y justamente nos habla de una solidaridad del pecado o de los efectos del pecado. Y contrapone a esta realidad justamente la otra realidad que es Cristo, que la solidaridad y la vida que nos trajo Cristo por la gracia, por medio de la muerte y la resurrección, es lo que nos hace vivir a nosotros. En estos textos está fundamentado justamente toda la doctrina del pecado original, la solidaridad del pecado de la humanidad. Pero también tenemos alguien en quien confiar y por eso no temer, sabiendo que es Cristo Jesús el que ha vencido con su muerte y con su cruz y su fidelidad al Padre justamente para traernos la salvación y vencer definitivamente el pecado. Sin embargo, nosotros en nuestra realidad sentimos que el mal, la inclinación del mal, la seguimos arrastrando. Si no, seríamos inmunes a todo lo negativo. Pero pensemos un poco en nuestro interior. Cuando algo negativo llega, ¿cómo nos afecta? Cuando se habla mal de una persona o cuando hablan mal de nosotros, cuando nos hacen el mal, ¿cuánto nos afecta? Pero así como dice San Pablo, como el mal te afecta, la gracia también hace su efecto en los demás, afecta positivamente. Por eso decimos qué importante es rezar por el otro, pedir por el otro.
el bien que yo hago afecta a los demás. Y de eso, como cristianos, nos tenemos que ser conscientes. Y el bien que dejo de hacer también afecta. Por eso, si por un pecado, entró por el pecado de un hombre, entró el pecado en toda la humanidad. Por la gracia y la fidelidad de un hombre que nos trajo la vida entró en la humanidad para quedarse. Por eso, esta contraposición que hace en la obediencia de desobediencia, pecado y gracia, es justamente lo que nos tiene que hacer tomar conciencia de esta nueva realidad. El Hijo de Dios Jesucristo, venció el pecado y la muerte, y con su adhesión a la voluntad del Padre, justamente nuestra relación de obediencia con Dios, también de allí se desprende salvación, gracia para otros, los de cerca y los que están lejos, conocidos y desconocidos. Por lo tanto, yo puedo influir positivamente en los demás. ¿Y cuál es la actitud que tenemos que tener? La que hoy Jesús nos recalca en el Evangelio, la vigilancia. Estar atentos a que realmente yo no caiga en esa modorra de dormirme y pensar que ya todo está solucionado. Hay que estar atentos, atentos justamente a que la gracia siga actuando. Por eso, esa verdad de que nuestro bien influye y nuestra apertura a la salvación, a la gracia, influye en los demás, tenemos que tener muy buena conciencia. Nuestra apuesta por la vida debe ser grande y fuerte. De nuestra apertura al don de Dios dependen la paz, la alegría y la gracia de muchos hermanos. Nosotros, por nuestra actitud, somos responsables de la alegría, de la paz y de la salvación de tantos otros. Que el Señor nos bendiga y nos acompañe hoy siempre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día para todos.